Hola, Jan Sebastián, ¿cómo estás? Muy buena tarde, ¿me escuchas? Bueno, Jan Sebastián, te saludo siendo las 6:28 de la tarde del día 30 de mayo del 2025. Iba a iniciar la sesión con ustedes a las 28 de las 6 de la tarde. No sé por qué no se conectaron. En la clase, la sesión pasada tuve que cancelarla y en el chat pues vi que ponían caritas y todo eso, entonces yo dije, bueno, entonces que están muy pendientes de las sesiones, pero lastimosamente hoy me doy cuenta de que no, nadie en esta sesión. No quise adelantarla porque pues es una temática súper importante la que estamos viendo. Entonces, quiero preguntarte si tú estuviste en las sesiones pasadas y sabes de qué se trata el tema que estamos abordando. Te pregunto. ¿Has estado en algunas? No, pues todavía falta media hora para la clase, pero si estamos acá, pues sí me gustaría aprovechar y no dejar la sesión en blanco, sino ir adelantando un poco más. Resulta que nosotros ya identificamos en las clases pasadas todo lo que tiene que ver con el modelo entidad-relación y el modelado como tal. Y entonces los componentes del modelo entidad-relación, más o menos, ¿sabes de qué se trata? Bueno, entonces si no sabes es porque no has visto las sesiones. Te recomiendo que ingreses para que te des cuenta de qué se va tratando en cada una de las sesiones y que puedas estar al día con cada una de las temáticas que se van presentando. ¿Por qué es importante que ingreses a las sesiones o al material de estudio? Acuérdense que ustedes tienen una responsabilidad como aprendices de estar estudiando un tiempo mínimo diariamente para que estén acordes y al día de todas y cada una de las temáticas que se van abordando en cada una de las sesiones y no solamente las mías, sino las de de los otros compañeros que hacen parte del equipo ejecutor. Entonces es muy importante, jovencito, que estés muy al corriente de las temáticas. ¿Listo? Bueno, de todas maneras estoy como presentando la pantalla y a explicar un poco de qué se trata y qué se ha venido trabajando. Entonces, mire, a través de un ejercicio yo les propuse que en en la próxima sesión, se abordara una problemática o un enunciado, que son los requerimientos que un cliente muy posiblemente nos vaya a decir para resolverle una problemática que tiene a través de un desarrollo y darle solución a su problemática a través de un sistema de información, una aplicación, un programa como tal. Entonces, lo primero que tenemos nosotros que empezar a entender es los requerimientos del cliente. A través de esos requerimientos que nosotros vamos a llamarlo en este momento como un enunciado, ¿sí? Entonces vamos a darnos cuenta del desglose que tenemos que tener frente al análisis mismo. ¿Tú me confirmas que se está viendo la pantalla? Ok, listo, listo, ok. Entonces, bueno.
Trabajamos nosotros con un programa, con una herramienta tecnológica que se llama DIA. Esta herramienta tecnológica, pues yo les alcancé a explicar un poco de qué se trataba y cómo se trataba y cómo se hacía a partir de los componentes nosotros que ya reconocemos como componentes del modelo entidad-relación. Me devuelvo. ¿Cuáles serían los componentes de entidad-relación? Si hablamos simbólicamente, nosotros estamos hablando de entidades con un rectángulo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aparecen una entidad socio con un rectángulo y esta entidad socio tiene 1, 2, 3, 4 atributos que se representan a través de unos ovalitos o unos elipses, unos óvalos, digámoslo así. Entonces, estos serían los dos primeros componentes del modelo. Hay otro componente que se llama el componente relación. Todo objeto, si una vez ustedes hayan identificado el objeto, se relaciona con otro objeto. Puede tener varias relaciones, que eso ya también lo expliqué. Y esas relaciones van a tener unas cardinalidades, que es el tipo de relación que van a tener esas entidades dentro del modelo de estructura de entidad-relación. Esas cardinalidades pueden variar de uno a uno, de uno a muchos y de muchos a muchos. Entonces, de acuerdo a esto, este planteamiento, yo sé que de pronto ahorita estarás un poco perdido, pero te recomiendo que por favor entonces estudies, porque esto se va adelantando y no te puedes quedar porque esos son los conceptos básicos. Si tú no entiendes el abecedario, pues entonces no vas a poder entender una palabra y así sucesivamente. Si no entiendes cómo hacer una palabra, pues no vas a poder hacer un escrito y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces esto es importante, esto es como el ABC de las bases de datos, que es lo que estamos tratando en mi temática. ¿Cómo vamos a desarrollar una base de datos si no entendemos el enunciado, si no entendemos cómo hacer el modelado primario? Como cuando el arquitecto habla con el cliente y el cliente le dice lo básico. Necesito que me hagas una casa que tenga 3 habitaciones, 4 baños, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace el arquitecto? Hace un dibujo primario en donde la persona que no sabe absolutamente nada de diseño, ni de plano, ni nada, simplemente un bosquejo inicial, cualquier persona que no tenga conocimientos técnicos va a entender que la casa va a tener tantas habitaciones, tantos baños y va a estar estructurada de esa manera. Listo, es más o menos así el concepto. ¿Ok? Jan Sebastián, ¿algo así me has entendido hasta el momento? Sí, profe, qué pena, y ahora ya puedo hablar. En base a lo que me estaba explicando, yo creo que sí están algunas clases, pero pues de pronto a la mitad o algo así, pero sí recuerdo más o menos del tema de que estás hablando ahí. Por lo Bueno, menos de la problemática, creo que hay es que no sé si es contigo, pero creo que hay una actividad sobre eso, o creo que es ¿cuál con actividad? con un profesor que habla como de una problemática para Ajá, nosotros crear como, por así decirlo, la solución, y esa ya la tengo más o menos clara. ya. ¿Será algoritmia? Yo creo, pero creo que es con otro profesor, sino que pues la del profesor no la he podido ver, las clases, la suya y la de la otra profesora sí, sino que los lunes no puedo estar en clases, pero en las Ah, que he ya. podido estar a veces por los horarios se me cruzan, entonces por cuestiones laborales, pero sí trato de estar, aunque sea escuchar en el trabajo. Ok, pero bueno, o sea, una ventaja que tienen ustedes es que ustedes tienen un repositorio de todas las sesiones, entonces ustedes pueden ir el Ah, día sí, que sí, no claro. asistan a la sesión, cuando lleguen a su casita. Las sesiones yo te aseguro que no se demoran más de media hora, máximo una hora, ¿sí? Sí, Entonces correcto. es bueno que ustedes retomen, que vayan, que miren a ver si el instructor ha compartido la sesión y que la escuchen, que la vuelvan a escuchar, que la repasen, sobre todo pues con estas clases que son como tan de ejecución, ¿no? Tan de hacer. Entonces es importante que lo hagan. ¿Listo? Buena tarde, Camilo. Sí, sino Te que saludo.
Sí, qué pena, profe, sino que no o sea, las clases de repositorio no lo he visto en Sajuna hay hasta cierto tiempo y solamente algunas. Y yo he visto que hay como unos drives que también se suben las clases ahí, entonces, no sé, no he visto las últimas clases ahí, hay clases como Ok, antiguas. no, pues yo tengo, las mías, por ejemplo, siempre las subo inmediatamente, o me demoro, máximo me demoro hasta el otro día, a las 8 de la mañana, Las pero tuyas están en regularmente, YouTube, ¿cierto? sí, las mías, es más, yo hago el canal yo las subo al canal de YouTube y las cuelgo Sí, sí, sí. inmediatamente para que les quede a ustedes pues la sesión grabadita. Así yo a la Entonces, hora de te hacer las recomiendo que actividades me apoyo en esas clases porque sí, sí recuerdo haberlas visto en YouTube. bueno, listo. Vale, perfecto. Bueno, Camilo, aquí estamos recordando un poco los conceptos que hemos venido tratando. Le contaba yo a Jan Sebastián, Joan Sebastián, ¿no? Joan Sebastián. Sí, Jan Sí, Sebastián, no Sebastián solamente, está bien. bueno, listo. Le estaba pues recordando un poquito el concepto. Entonces, estoy viendo aquí que ya está la herramienta subida y quería darles pues este ejemplo para que ustedes hagan el ejercicio. Yo igual la clase pasada les compartí un ejercicio con el cual Instructora, creo que se le fue el audio, ¿sí, señora? Sí, se le fue el audio. hola, 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 se me fue un momentico. ¿Me escucharon? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, señora. Camilo, no sé si tú trabajaste algo, o si recuerdas algo. No, respecto a la clase anterior, no pude ponerme pues con corriente por un inconveniente pues parecido al que está dando el compañero ahorita, que pues básicamente después del trabajo estoy viendo también pues unas capacitaciones de 6 a 8. Entonces, pues a veces, como las capacitaciones son días salteados en específicos, hasta los sábados, entonces, pues Ajá. a veces me usan con tanto la clase del lunes o la del martes, o en este caso, la del viernes que pasó. Entonces, yo sé que pues esa es mi responsabilidad, pues ver la clase anterior, pero pues quería yo ponerme al corriente con esta y luego ver la otra, para así mismo de pronto, pues, de igual manera tener contexto. Claro, lo que pasa es que entonces, bueno, voy a tener que repetir de una manera obviamente mucho más rápida, como lo hice las clases pasadas, con, como, eh, con la seguridad de que ustedes van a ir a las sesiones anteriores y van a repasar. Entonces, les voy a dar concretamente cómo, en qué estamos. Se supone que nosotros estamos ya en bases de datos y que vamos a ejecutar el primer esquema de la base de datos de su proyecto de formación. Entonces, ustedes deben tener claro ya a estas alturas más o menos en qué se va a basar su proyecto formativo. ¿Qué necesitamos nosotros saber en concreto para poder ejecutar el modelado de las bases de datos? Necesitamos unos requerimientos que ustedes creo que ya manejaron también y que ya entregaron una actividad que se llama requerimientos funcionales y no funcionales. A partir de esos requerimientos funcionales, entonces nosotros nos basamos y validamos cada una de la estructura que va a requerir nuestra base de datos en el momento en que estemos haciendo el desarrollo. ¿Qué vimos? Vimos la conceptualización de las bases de datos, qué eran las bases de datos, cuáles eran los sistemas en concreto que se manejaban en las bases de datos, cuáles eran los motores que ayudaban a gestionar todas aquellas instrucciones que nos permiten manipular los datos. Entonces, esos son los conceptos que en este momento ustedes deben repasar y tener muy claritos para poder entender de qué manera hacerlo, lo que le comentaba Sebastián. Nosotros, para poder leer, nosotros tenemos que contextualizarnos dentro de un abecedario. Y el abecedario primero reconocemos las vocales, después reconocemos las consonantes y empezamos a estructurar como los primeros pasitos para poder nosotros empezar a leer, escribir una palabra y así sucesivamente en concreto
poder estructurar un texto, un párrafo, ya un ensayo y así sucesivamente. Entonces, así mismo es con este modelado. Ustedes deben empezar por los conceptos. Entonces, si no tienen claro un concepto, entonces vamos a repasarlo y vamos a estructurar bien cuáles son las bases que tenemos que tener en cuenta en una base de datos. ¿Listo? En este momento estamos trabajando con bases de datos relacionales. Pues dentro de las bases de datos relacionales hay un lenguaje estructurado que vamos a utilizar nosotros, que es el SQL y el MySQL, ¿cierto? Entonces, vamos a entrar aquí a lo que es el modelo entidad-relación. Dentro de la estructura de las bases de datos, nosotros tenemos que tener en cuenta el modelado, antes que cualquier cosa, porque eso es el primer esquema que nos va a dar a nosotros la pauta inicial para poder saber qué es lo que necesitamos estructurar dentro de la base de datos como tal. Entonces, eso se representa a través de un diagrama que se llama diagrama de modelo entidad-relación. ¿Cómo se está estructurado este diagrama? A través de rectángulos, el cual va a contener las entidades. ¿Qué es una entidad? Una entidad es un objeto que se va a caracterizar por unas, valga la redundancia, características especiales que tenga ese objeto. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes pueden determinar a través de las características algo, entonces ese algo va a ser el objeto o la entidad, ¿sí? Y si ustedes pueden observar que son características de algo, entonces esas características de algo o de ese objeto o de esa entidad van a representar los atributos. O sea, ¿cómo lo podemos plasmar en un ejemplo? Aquí estamos viendo ciudad representada en un rectángulo, o sea que ciudad nos está diciendo que es una entidad o un objeto. ¿Cuáles serían las características específicas de una ciudad para ustedes? Pues no sé, edificios, casas, ¿Qué más? las ¿Qué más? calles, De la ciudad las misma. calles. O sea, una característica que tú identifiques a una ciudad. La manera como está organizada, estructurada de cierta manera, De manera no de sé, datos, a manera de datos. ¿Cómo identifican ustedes una ciudad? Que sería nuestra entidad. ¿Qué atributos o qué elementos son caracterizables de la ciudad en cuanto a data se refiere? ¿Les ayudo? Sí, por favor. sí, El nombre de porfa, la ciudad. espera El nombre de la ciudad. ¿Sí o no? Toda ciudad debe tener un nombre, ¿cierto? Sí. Muy probablemente el departamento de esa ciudad. ¿O a qué departamento pertenece esa ciudad? ¿Qué más? Un código que represente la ciudad, podría ser, ¿cierto? Vamos a ver qué estructura nos muestran acá. Entonces, efectivamente, mira, la estructura que están planteando acá es justamente que la ciudad tiene un código y que tiene un nombre. Entonces, ese código y ese nombre vamos a llamarlos atributos de esa entidad ciudad que está representando este cuadro aquí, rectángulo, que simbólicamente nos va a representar siempre la entidad. ¿Listo? Entonces, si una entidad tiene una clave primaria, ¿qué es una clave primaria? Una clave primaria es un número o una característica que la convierte en unívoca. Es una característica que no se puede repetir y que es única y exclusivamente de esa ciudad. Voy a ponerles un ejemplo para que ustedes me respondan a ver si han entendido el concepto. Vamos a ver la entidad persona.
¿cierto? Vamos a ver la entidad persona. Persona para ustedes, ¿cuáles serían las características principales de una persona en cuanto a data se refiere? Podría ser nombre, apellido, edad. Exactamente. Yo diría que sí, el documento con el que se identifica, el registro civil, el nombre, la edad. Exactamente. Todo me lo han contestado perfecto. Muy bien. Esos serían los atributos de una persona. ¿Y cuál sería el atributo principal de una persona? Que Camilo me habló de dos particularmente. Pues tengo entendido yo que cuando uno, vaga redundancia o qué pena que suene brusco, nace, se le registra con un número de registro, ¿no? Sí, claro, ese sería un número unívoco. Todos tenemos un número de registro único y exclusivo. Pero entonces después crecemos y tenemos ¿qué? ¿Qué pena, instructora? Casi no escucho. Después crecemos y nos dan un documento de identidad, ¿cierto? Sí, una tarjeta de identidad. Y después crecemos más y nos dan un documento de identidad que se llama cédula. Entonces, sí, esos, exactamente, esos tres conceptos, esos tres atributos, cualquiera de los tres me serviría a mí para hacer una llave primaria porque son atributos que son exclusivos de esa persona que nos está representando un objeto o una entidad. Listo, yo creo que ahí ya entendimos qué es una entidad o qué es un objeto, ¿cierto? ¿Y cuáles son los atributos? Vamos a poner otro ejemplo. Un carro será una entidad, un vehículo. No, yo pienso que no. ¿Por qué no? Porque siento yo que un carro, pues, no es efectivamente único, ¿no? Lo puede tener el vecino, o sea, un amigo puede también comprar la misma marca. Entonces siento yo que no es un registro único. ¿Pero un vehículo es una entidad o un atributo? Un atributo. Yo diría que puede ser una entidad y de atributos puede tener como, no sé, la placa. Exactamente, muy bien. Algunos carros tienen serie, me imagino que número de serie o algo así. O la tarjeta de Excelente. propiedad. Excelente, eso es. Entonces el objeto sería vehículo y los atributos serían placa, que sería su llave primaria, porque ningún carro va a tener la misma placa, ¿cierto? Y el número de registro también podría ser una llave primaria, pero tenemos que escoger una, pues, en este primer concepto que vamos a hacer de diagrama, pues vamos a escoger solamente una llave primaria, que sería el atributo principal de esa entidad. Entonces la entidad es vehículo, la clave principal sería la placa y el resto de atributos sería el modelo, el serial, ¿qué más? Todas las características que tenga un vehículo como tal. El color, ¿cierto? El cilindraje, bueno, todos esos atributos. Todo eso hace parte de los atributos de ese objeto que vamos a llamar vehículo. ¿Qué otro ejemplo se les podría ocurrir a ustedes? Menciónenme, por favor, un objeto y sus atributos. Pues no sé si ya habíamos tocado el ejemplo, pero yo diría que de pronto una casa. Sí, una casa. Los atributos pueden ser como la dirección, pues la placa, Sí. no la dirección en sí, sino que pues la placa que está ahí como que la representa. No sé si de atributos puede ser como el color de la casa, Sí, de claro que cuántos sí, pisos sea. claro que sí. Y el atributo principal de una casa, ¿cuál sería? ¿Cuál podría ser? La dirección, la placa. Como tal, las placas, las casas tienen como una placa, creo, que se identifica.
ahí no, porque hay muchas direcciones que se parecen o hasta son igualitas. Entonces la casa, vamos a tener que buscar un atributo que no la tenga absolutamente nadie, que es, por ejemplo, el número de matrícula de la casa o el número de registro catastral, por decir algo. Entonces ese número de registro catastral, pues no lo va a tener otra casa, es un registro único. Entonces ese va a ser mi llave primaria. ¿Listo? Y el resto de atributos van a ser atributos secundarios. Entonces, el color de la casa, como bien lo dijiste, la dirección, ¿qué más? El número de pisos que pueda tener la casa. Bueno, el resto de cosas que se nos pueda ocurrir que son características de la casa. Entonces, ya entendimos qué es una entidad, ya entendimos qué es un atributo. Otro elemento que hace parte de los componentes del modelo entidad-relación son las relaciones. Las relaciones son muy importantísimas porque son las que nos da la información de qué entidad se va a relacionar con otra entidad y así sucesivamente para poder formar o conformar nuestro diagrama de modelo entidad-relación. Aquí, por ejemplo, mira, en el 3.3 que aparece aquí como relaciones, entonces vamos a leer este pedacito, este párrafo, voy a agrandarlo un poquito más para que ustedes lo pueden ver. Dice, el nombre del modelo entidad-relación se debe a que son tan importantes las entidades individuales como las relaciones que existen entre ellas. Esas relaciones normalmente se indican dentro de rombos. Como estamos aquí simbólicamente plasmando un diagrama, entonces esas relaciones van a estar estructuradas dentro de un rombo. Las entidades dentro de un rectángulo, los atributos dentro de un elipse y las relaciones dentro de un rombo. ¿Cómo vamos a identificar esas relaciones? A través de un verbo o de una acción. Cuando una entidad se relaciona con otra, regularmente viene dada a través de una acción. Y acción en el lenguaje coloquial, en el lenguaje español, por ejemplo, se llama el verbo, que es el hacer. O sea, una palabra en infinitivo que representa una acción. Entonces aquí, por ejemplo, tendrá el nombre de un verbo. Aquí aparece un ejemplo muy claro que dice, una persona puede vivir en una cierta ciudad, lo que se refleja como esta persona, que es la entidad que tiene atributos nombre, dirección y edad, puede vivir en una ciudad, que esta ciudad tiene como atributos el código y el nombre. ¿Listo? Entonces aquí vemos una estructura relacionada entre dos entidades, una entidad persona, otra entidad ciudad. ¿Listo? ¿Eso lo entendemos hasta aquí? Sí, señora, correcto. Sí, no. Vale. Aquí dice un segundo detalle importante es la cardinalidad. ¿Qué quiere decir la cardinalidad? Que sería el cuarto componente de nuestro modelo entidad-relación. La cardinalidad quiere decir cuántas veces pasan las cosas, cuántas veces ocurren las cosas en cuanto la tabla A se relaciona con las de la tabla B o la entidad se relaciona con la tabla B. Por ejemplo, muchas personas pueden vivir en una ciudad, mientras que cada persona solo vive en un momento dado en una única ciudad. ¿Cierto que sí? Yo no puedo vivir en Cali y al mismo tiempo en Jamundí. Tengo que estar viviendo, si estamos hablando en un determinado tiempo, como le dice ahí, o vivo en Jamundí, o vivo en Cali, o vivo en Popayán, o vivo en Bogotá, o vivo en Ibagué, o vivo en Medellín, ¿cierto? Pero no puedo vivir en dos ciudades en el mismo tiempo, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señora. Exactamente. Entonces, pero en una ciudad como tal, en esta ciudad, sí pueden vivir muchas personas. ¿Estamos? Entonces, esa Señora, relación se va a llamar una relación de uno a muchos. ¿Qué quiere decir? Que una persona puede vivir en una única ciudad, pero una ciudad puede tener muchas personas viviendo en ella. Entonces, así se van formando las cardinalidades, que son los otros
o uno de tantos elementos que tienen los componentes del modelo de entidad-relación. Aquí dice, otra es, ¿sí? Qué pena una pregunta, qué pena por interrumpir. Tranquilo, tranquilo. Cuando estamos hablando de una relación de llave primaria de uno a muchos, es que es un tema que siempre me ha quedado sonando. Cuando yo digo que es de uno a muchos, me quiere decir que esa llave primaria pues puede tener muchas relaciones o en sí, o sea, en este ejemplo, cuando usted me dice cuál sería la que llevaría la llave primaria, la ciudad como tal, las personas o para los dos aplica. Bueno, muy buena pregunta, excelente pregunta. Cada una de las entidades que nosotros reconozcamos va a tener sí o sí una llave primaria, individualmente, particularmente. Aquí, por ejemplo, persona, ¿cuál llave? Aquí no aparece el documento de identidad, ¿cierto? Entonces, aquí en esta entidad persona no tenemos llave primaria. Pero si bajamos, yo estoy segura que sí, a ver, vamos a ver si acá hay más. No hay más. Bueno, entonces basémonos con esto. Basémonos con esta explicación que les doy. Sí o sí, cada una de las entidades va a tener una llave primaria para poderse relacionar con otra entidad. En el momento en que nosotros plasmemos este modelo de entidad-relación, que es el primer dibujito, el primer diagrama que nosotros vamos a establecer, cuando lo convirtamos en un modelo relacional, todas estas entidades y todos estos atributos se nos van a convertir en tablas. Y esas tablas, para poder hacer una ejecución dentro de la base de datos y poder estructurar todo la sintaxis o todo lo que tiene que ver con el DDL y el DML, que son la estructura del lenguaje SQL para crear la base de datos y para acceder a la base de datos, a modificar, a editar, ¿sí? Entonces, eso va a requerir sí o sí que cada una de las entidades tenga una llave primaria. La llave primaria es la que me identifica única y exclusivamente, unívocamente a esa entidad. ¿Listo? Esa es la llave primaria. Y todas las entidades deben tener una llave primaria. ¿Te respondí la pregunta? Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, acá vamos a ver otras estructuras que simbólicamente para que nosotros podamos reconocer de qué se trata. Entonces, de qué se trata y cómo se van a relacionar. Entonces, miren aquí que aparece ya una patica de gallina, ¿cierto? Unas 3 paticas allí que le llaman la patica de gallina y un palito solito. Este palito solito representa que la relación es de uno a muchos. Y esta patica, pues, quiere decir que en una ciudad, una persona puede vivir en una sola ciudad y que una ciudad puede tener muchas personas dentro de ella. Aquí tenemos la llave primaria, es el código. En persona aquí no han puesto ninguna llave primaria, pero regularmente es el número de identidad o el ID. Y listo. Entonces aquí no se refleja, pero tengamos en cuenta que eso es así. Aquí, por ejemplo, hay otra simbología, que el rombo entonces está sombreado a la parte izquierda, que eso no representa que es una relación de muchos, lo que vimos acá arriba. Entonces, son 3 maneras de ver esta cardinalidad. Una es la M de muchos y otra es la pata de gallina que nos representa muchos y otra es el rombito sombreado que nos representa muchos. ¿Listo? De esas 3 maneras, cuando nosotros veamos un diagrama en cualquiera de las herramientas que nosotros podamos utilizar para hacer esos o ejecutar esos diagramas, les vamos a entender que es una relación de muchos a uno. ¿Qué más? A ver, ¿qué más nos dice? Por ejemplo, aquí en este diagrama, traten de identificar cuáles son las entidades y qué atributos tiene cada entidad. Quien quiera responderme, me levanta la mano primero. ¿Cuál de los dos va a empezar? ¿Camilo? No, sí, si me permite de pronto, arriesgo a equivocarme. Claro, sí, claro, Camilo. Yo interpreto que Jugarem tiene varios atributos, es que creo que se dice. Jugarem es la relación. Jugarem es la relación. Muy bien.
Listo. Un jugador puede tener un código, un nombre, y esos podrían ser sus, ay, no recuerdo, creo que son Atributos. los atributos, como los Atributos. atributos. Ajá, muy bien. Lo mismo que un equipo también puede tener un código y un nombre, y esos serían los Sí. atributos. Sí. ¿Qué más veo aquí? Bueno, haber nacido en o del país en es como la relación, como acabamos de decir. Sí. Y el país, los atributos del país son el código y el nombre. Exactamente, muy bien. País, equipo y jugador, pues son las entidades, creo, si no estoy mal. Sí. Muy bien, excelente. Y Reconociste sí. perfecto. Muy bien. Bueno, Sebastián, ¿estamos igual? Sí, profe, igual. Donde jugador, equipo y país son entidades. Los rombos, que son jugar en, ser de país, haber nacido en, son las relaciones. Y Exacto. un código nombre se vienen siendo las... se me olvidó el nombre, ¿cómo me recuerdas, Atributos. por favor? Atributos, sí. Entonces, Atributos. también lo que interpreto y lo que veo es que haber nacido hacia jugador tiene la pata de gallina. Entonces Ajá. ahí está la relación de uno a muchos, de haber nacido en Sí. a jugador. Igual jugar en a jugador y jugar en a equipo. Ese tiene patica de gallina en ambas, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la Sí. relación ahí? El país que se puede, que un equipo, que un país puede ser... Vamos de No. jugador a jugar en equipo. Vamos de la entidad jugador a equipo. A ver, ¿qué cardinalidad tiene esa relación? De jugador a jugar en equipo. Ajá. Si esa Eh, patica me representa a muchos, entonces, ¿cuál sería la relación allí? ¿Cuál sería la cardinalidad? un jugador puede jugar en muchos equipos, eh, pero no puede jugar pero un solo jugador no puede jugar en varios equipos al tiempo. No. Bueno, por ejemplo, Más, bueno, en las cardinalidades siempre sí. hay un poquito de complejidad para entender. Entonces vamos a ver aquí. Por lo general, una entidad se convertirá en una tabla, eso ya lo sabemos. Vamos a ver una relación de uno a muchos, es la que nosotros tratamos con la ciudad y las personas que viven en ella, ¿cierto? Entonces ahí ya conocimos o reconocimos que hay una relación de uno a muchos cuando una entidad se relaciona de uno a muchos. Una persona puede vivir en una ciudad y una ciudad puede tener muchas personas viviendo en ella. Entonces allí reconocemos que hay una relación de uno a muchos. Una relación de muchos a muchos es la que tiene esa ambigüedad. O sea, una persona, por decir algo aquí, un jugador o muchos jugadores pueden jugar en uno o muchos equipos. Entonces allí vamos a reconocer una cardinalidad que se llama de muchos a muchos. ¿Listo? Entonces, ahí ya hemos reconocido dos cardinalidades. La primera de uno a muchos, la segunda de muchos a muchos. ¿Listo? Nos falta otra cardinalidad que no aparece aquí, que es la de uno a uno. Una cardinalidad uno a uno representa la relación que tiene una entidad con otra entidad de uno a uno. Por decir algo, les voy a poner un ejemplo. Un profesor dicta una materia, una y única materia. Entonces, un profesor tiene una relación con materia, ¿cierto? Y su relación es de uno a uno, porque en el requerimiento está diciendo que un profesor dicta una sola materia exclusivamente. Entonces,
¿Qué nos dan las cardinalidades? ¿Qué nos dan las entidades? ¿Y qué nos dan los atributos? El enunciado o los requerimientos que nos vayan expresando para nosotros poder hacer ejecutar ese diagrama conceptual. ¿Listo? Por ejemplo, voy a decirles acá. Acá tenemos un diagrama en donde dice que la entidad es un socio, ¿cierto? Y que sus atributos son DNI, nombre, dirección y teléfono. Que la relación es que el socio pertenece al club náutico y que tiene un barco. Entonces aquí en esta cardinalidad, ¿qué nos dice? Que es de uno a muchos y de uno a muchos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que un socio puede tener en el club náutico un barco o muchos barcos. Y que un barco puede ser de uno o muchos socios, ¿cierto? Entonces, de esta manera, esta cardinalidad nos va a quedar de muchos a muchos. Cuando nos expresan de que un socio o más socios, uno o más socios puede tener uno o más barcos, entonces decimos que es una relación de uno a muchos. Y que un barco puede ser de uno. ¿Ustedes creen que un barco puede ser de uno o más socios o de un solo socio? ¿Un banco, una entidad financiera, instructora? Un barco, un barco. ¿Ustedes están viendo la pantalla? Sí. Sí, correcto. Un barco de un club náutico. Barco. Ok. Pues no sé si un barco No. se puede inscribir, o sea, tiene que estar inscrito a una sola persona. O sea, tiene que estar a nombre de una sola persona. Sí, por lo regular un barco pertenece a una persona. Pero digamos pues que el enunciado nos dice que un barco pertenece a una persona tiene un barco y que esa persona es socio del club náutico. Pero también puede decir que el requisito puede decir, no, un barco puede ser de varios propietarios. Entonces ahí nos cambia el requerimiento, ¿cierto? Entonces ahí sí sería de muchos a muchos. Entonces por eso es tan importante entender el requerimiento para nosotros poder construir el dibujo. ¿Vale? Y necesito que nos vayamos con ese concepto clarito, clarito, porque la próxima clase va a ser de coger un enunciado y yo a cualquiera de ustedes escojo en la clase para que lo vayamos desglosando. Yo les expliqué esta herramienta que se llama herramienta DIA, para que ustedes la bajen, la descarguen, se llama DIA y aparece con una D grande, que es la herramienta con la cual nosotros vamos a trabajar y vamos a hacer unos ejercicios. Aparecen aquí en la parte izquierda varias opciones para trabajar en ella, para que podamos nosotros estructurar esta modelo entidad-relación. Regularmente yo les digo que utilicen esta opción de ER, ¿cierto? Pero esta ER Caos también les sirve, cualquiera de las dos. ¿Para qué? Para que podamos nosotros empezar a ejecutar este diagrama y empezar a desglosar desde un enunciado, desde los requerimientos del enunciado y estructurar este diagrama lógico primario. ¿Listo? Y pienso que es importante que nos vamos pues con esta estructura. Entonces, para poder nosotros hacer y empezar a realizar unos ejercicios. ¿Listo? Bueno, aquí, por ejemplo, hay un ejercicio, el del barco justamente, mire. Dice, el Club Náutico desea organizar la información de sus socios, embarcaciones y salidas programadas mediante una base de datos. Para ello se requiere diseñar un modelo entidad NER que contemple los siguientes elementos. Esos serían nuestros requisitos. Nos están diciendo que entidades vamos a tener socio, barco y salidas como entidad. Y vamos a tener DNI, que va a ser la clave primaria, todo nos lo están dando allí, que va a tener un nombre, dirección y teléfono, que estos van a representar, ¿qué? Nuestros o los atributos de socio, ¿sí? Que matrícula va a ser la clave primaria de la entidad barco, que va a tener nombre, número del amarre y cuota.
¿Y esto qué nos va a representar? Respondan. ¿Mm? ¿Qué nos va a representar más? Nombre, número de la más ricota. Las características, pero se me olvida ese nombre. Los Es atributos. Eso. atributos, Los eso, los atributos. atributos. Exactamente. ¿Cuáles van a ser las entidades? Socio, barco y salidas. Exactamente. ¿Cuáles son los atributos de salida? De salida, fecha, hora de salida y destino. Bueno, perfecto. Y miren que acá les dan hasta las relaciones y las cardinalidades para que ustedes puedan construir ese diagrama. Dice, un socio puede tener uno o varios barcos registrados. Entonces aquí ya sabemos que un socio puede tener uno o varios barcos. Entonces la relación va a ser de uno a muchos. En cuanto a su cardinalidad, ya nos están diciendo que va a ser de 1 a m. Nos está diciendo, cada barco puede participar en varias salidas. O sea que la relación entre barco, que es una entidad, y salidas, que es la otra entidad, va a tener una relación de cardinalidad que, ¿cuál? Uno a muchos. De 1 a muchos, porque nos está diciendo cada barco puede participar en varias salidas. Entonces ahí nos están diciendo 1 a muchos. Y aquí nos está dando la tercera cardinalidad entre salida y barco, que dice cada salida está asociada a un solo barco y la relación entonces que quedaría pertenece, o sea, la salida pertenece al barco y la cardinalidad sería de muchos a uno, porque cada salida está asociada a un solo barco. ¿Listo? Y los requisitos, entonces, sería representar las entidades en rectángulos, los atributos en óvalos, subrayando los atributos clave, las relaciones deben presentarse en rombos, las cardinalidades deben indicarse como texto, junto a las líneas que conectan las entidades con las relaciones. Y este va a ser, pues, nuestro diagramita que vamos a ejecutar en día. Entonces, vayan ejecutando ustedes enunciados, miren, a ver, traten de hacer ejercicios en día para que la próxima clase que yo les exponga un enunciado, lo podamos ejecutar sin ningún inconveniente, ¿vale? Esa era la idea de hoy. Sí, señora. Bueno, buena señora. Listo. ¿Alguna pregunta al respecto de lo que se ha visto en el día de hoy? ¿No? Pues tengo una. La primera es como esa actividad es como, por así decirlo, libre. O sea, nosotros tenemos que basarnos en ese enunciado que nos mostraste con un ejemplo propio, me imagino. Sí, O sí, tenemos vamos que a hacer desarrollar unas esa actividad. prácticas primero. Primero vamos a hacer unas prácticas para que ustedes tomen la habilidad de ejecutar, de plasmar en un diagrama como tal un enunciado X que yo les coloque o que el Ok. cliente les coloque. ¿Listo? Vamos a llegar, al final vamos a llegar a plasmarlo en el modelo entidad-relación del proyecto formativo que ustedes tengan en mente. Esa es la idea. Pero primero, pues vamos a hacer muchos ejercicios. Listo, vamos a poder identificar a través de la práctica y tomar esas habilidades para que ustedes al final ejecuten un caso y la segunda actividad que me van a entregar es, de hecho, pues el modelo de entidad-relación de su proyecto formativo. Pero ya al final, pues ya yo creo que ya a finales de junio. A finales de junio, principios de julio. ¿Listo? Listo. Bien, pues vamos a hacer muchos ejercicios. Instructora, una pregunta, qué pena. ¿Sí? ¿Va a haber un escenario en el que exista más de una llave primaria como tal? Regularmente una llave primaria es única y exclusiva, por eso se llama llave primaria única. Pero sí pueden haber otro tipo de llaves.
¿sí? Otro tipo de llaves, o sea, las llaves foráneas, ¿sí? Y eso se va a ir viendo poquito a poco. Ok, listo. Ujú. Bueno, Sí, es que listo. me preguntaba si de pronto existía alguna otra manera de que haya otro identificador único, pero bueno, no hay problema. Se puede combinar, o sea, pueden haber dos en una tabla. Sí pueden existir dos en una tabla. ¿Sí? Listo, sí, genial. Pueden Acerca de estar lo que dijo el combinados. compañero, yo tendría Ujú. yo estaba pensando como un ejemplo de eso, por lo menos una entidad puede ser un celular y el registro, el primario es el email, ¿no? Pero hay celulares que tienen de a dos emails y todos dos son Ajá. únicos para la sola entidad. Ujú. Sí, sí. Es más, por ejemplo, un usuario puede utilizar. Si ustedes en los requerimientos dicen que el usuario, para el registro del usuario debe especificar su número de identidad y el correo electrónico, son válidos esos dos registros o esos dos campos como llaves primarias, porque nadie utiliza el correo de otro, ¿no? O si yo tengo un correo electrónico, es exclusivamente mío, igual que el número del documento de identidad, ¿verdad? Sí, correcto. Ajá, ok, sí, muy bien. Buenas preguntas. Buenas preguntas, muchachos. Entonces pensemos allí, nos tiene que quedar claros cuáles son los componentes de un diagrama de modelo de entidad-relación. ¿Cuáles son los componentes? La entidad, los atributos, las relaciones, las cardinalidades. ¿Qué nos falta? ¿Qué faltaría ahí mencionar? Mejor dicho, les pregunto, ¿cuáles son los componentes de un modelo de entidad-relación? Más bien, con la explicación que les he dado hoy. Muchachos, ¿cuáles son los componentes de un diagrama modelo entidad-relación? Aparecen aquí todos. Y nos vamos. Entidades, pues las entidades, los atributos y cada uno de los rombos, las relaciones. Una Y la entidad, relación. los atributos, las relaciones. Listo, ¿y qué más? ¿Qué nos falta? Identificar las llaves, el identificador principal. Listo, perfecto, también. Ajá. Pero no has mencionado una importante. O no la escuché, no sé. Vuélveme La a decir, por favor, qué pena. cardinalidad. Sí, las líneas también puede ser. Las líneas conectoras. Entonces sería la entidad, los atributos, las relaciones, las llaves primarias, pero nos falta una que es importante. ¿Cuál? Cardinalidad. Exactamente, la cardinalidad. Entonces siempre acordémonos de esos componentes, que no se nos vayan a olvidar. Esa es la estructura que tiene que tener todo modelo de entidad-relación. No se nos puede olvidar ninguna. ¿Vale? Entonces, bueno, muchachos, eso era Bueno, lo que mira. entonces, hoy va a quedar entonces, este video va a quedar con un espaciecito en blanco, más o menos de los primeros 20 minutos, para que lo tengan en cuenta, para que lo adelanten en el momento en que lo vayan a ver. Muchísimas gracias por la asistencia y los espero en la próxima sesión. Animen a sus compañeros para que asistan y podamos pues avanzar un poquito más, ¿vale? Eso, sí, señora. Bueno, señora. Bueno, que estén muy Muchas bien, gracias, que profe. pasen buen fin de semana.
Igualmente, Gracias, feliz doctora. puente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.